pienso que el objetivo es escribir antes que vivir de escribir. Si vivir de escribir lo que no te interesa, no te deja tiempo ni ganas para tus proyectos personales, creo que vale más la pena no vivir de escribir y dedicarle tiempo a tus proyectos personales, ¿no? O sea, porque puede ser eso, sí puedes estar viendo escribir, pero escribes cualquier cosa, y estás metido en cosas que a lo mejor no te interesan, que, o que más bien, no que no te interesen, pero que te restan energía para lo que verdaderamente quieres escribir, ¿no? Tus proyectos. Entonces puedes decir, sí, soy un escritor, escribo, pero pues no estoy escribiendo lo que yo quiero escribir y no me quedan ganas de escribir. Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras, escritores y más figuras del mundo literario. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Alejandro Carrillo, autor de la novela Adiós a Dylan y creador de la comunidad de escritores Tinta Chida, con la que comparte ideas y experimentos para ganarse la vida escribiendo. Acompáñanos a esta nueva conversación de Voz de Autor. Alejandro, pues bienvenido a Voz de Autor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acceder a tener esta conversación. Estamos muy emocionados. Es una conversación que tenemos ya un tiempo cocinando, preparando y pues nada, qué bueno que por fin se nos hizo. ¿Cómo estás? Bien, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme y pues qué chido poder estar aquí platicando con ustedes. También estoy muy contento. Perfecto. Alex, para los amigos. Queríamos pues platicar contigo de varios temas, entre otras cosas, pues tu libro Adiós a Dylan, que es parte central de esta conversación. Literal, parte central. Sí, pero también, bueno, la verdad es que nos interesaba mucho platicar contigo porque hay como otras cosas muy interesantes alrededor de lo que has ido construyendo como escritor y pues promotor de la escritura creativa. Entonces, pues primero nos gustaría abordar un poquito el tema de Tinta Chida, que bueno, yo te conocí pues a través de Tinta Chida, que para quien no sepa qué es Tinta Chida, pues es una comunidad que Alejandro creó para dar ideas y experimentos sobre cómo ganarse la vida escribiendo. De hecho, así yo di con Tinta Chida buscando en Google cómo vivir de escribir o algo así, y me apareció ahí el sitio web. Ah, qué chido. Sí, entonces, pues bueno, en estos años desde que creaste Tinta Chida, pues has pasado por varias cosas. Tinta Chida es un sitio web, es una comunidad. Entonces, nos gustaría preguntarte ¿a qué conclusiones has llegado en todos estos años sobre ese tema, sobre ganarse la vida escribiendo? Pues bueno, sí, Tinta Chida primero fue un proyecto que surgió en una etapa de la vida para mí muy importante, donde justamente estaba en este dilema, ¿no? De cómo hacerle para vivir de escribir, de ya no quererme dedicar a otra cosa que no fuera a escribir. Entonces prácticamente pues fue como un meta experimento, ¿no? O sea, averiguar cómo se le hacía para vivir de escribir mientras yo también lo averiguaba, ¿no? Entonces, pues la intención siempre ha sido como entre todos encontrar la forma de cómo hacerle. Entonces yo así buscaba un tema, no sé, cómo escribir en revistas, y pues me ponía a investigar y a contactar editores y a ver cómo le hacía yo para publicar en una revista y que me pagaran, y después compartir lo que aprendía, ¿no? Entonces me servía pues de dos cosas: uno para sacar contenido para el sitio web y que creciera, y otro pues para saber cómo se le hacía para publicar en revistas, ¿no? Entonces, por un lado me motivaba porque ya tenía el pretexto de hacerlo para el sitio web, y entonces era como verter toda la carne al asador con todo en ese tema, ¿no? Y a lo largo de los años, pues se ha ido transformando mucho, y también mi percepción y mi relación en cuanto al proyecto, porque cuando salió Tinta Chida empezamos con un manifiesto, ¿no? Que era el manifiesto de los escritores que solo quieren escribir, que está también por ahí en Tinta Chida y en varios lados.
Y esas eran ideas en las que creía fielmente en ese momento, ¿no? Y que ahora al paso de los años, pues ya muchas de esas ideas ya no las comparto, ¿no? Sin embargo, creo que sigue siendo útil para muchas personas. Y en general creo que los manifiestos son así, ¿no? Son como una fotografía de cierto impulso creativo en algún momento del tiempo. Y más bien siento que sería gacho quedarse atrapado siempre en un manifiesto, ¿no? Y no ir cambiando, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que decía el manifiesto era escribir todos los días, y ahora ya no creo que sea necesario escribir todos los días. Eh, entre otras varias cosas, ¿no? Igualmente creo que pues mi relación con esto de vivir de escribir también se ha transformado, ¿no? En ese momento era para mí muy necesario saber de estos temas, investigarlos, y poco a poco he ido encontrando mi camino para yo vivir de escribir, o si no de escribir al menos de la literatura, ¿no? Entre talleres, traducciones, que un audiolibro por aquí, que otra cosa por allá, que regalías, que alguna cosita ahí de tele y cosas así, ¿no? Entonces he ido como encontrando mi camino, y en ese proceso pues se ha convertido también en un lugar para dar talleres, para hablar de temas de literatura, eh, que no solamente sea necesariamente el tema de vivir de escribir. Entonces en ese sentido se ha ido expandiendo más hacia otras experiencias, como la Pandilla Lectora, ¿no? Que es un club de lectura que empezamos en el 2017. Y pues cada vez ha ido creciendo más, ¿no? Ahorita ya somos como 60 ahí en el grupo, y este año pasado empezamos, por ejemplo, ahí con las actividades 4D, que es que leemos un libro al mes, y ahora hacemos una actividad relacionada con el libro externamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, leímos a Jack Kerouac, que nos fuimos a escalar una montaña y a meditar en la montaña mientras comentábamos el libro. Leímos el Club de la Pelea y nos fuimos a golpear uno a otro para experimentar qué era esto de la autodestrucción del cuerpo, y llegar hasta el fondo de nosotros mismos. Entonces hemos ido mezclando esto. Entonces Tinta Chida siento que en este punto está un poco más por allá, aunque pues también estamos con el podcast, ¿no? Donde entrevistamos a algunos escritores para preguntarles específicamente cómo le han hecho ellos para vivir de escribir. De hecho, el podcast, cuando lo empezaste a publicar, se me hizo interesante porque nosotros ya veníamos un rato con el nuestro, y se me hizo como, o sea, de repente dije, órale, es como un poco espejo de voz de autor, porque el podcast de Vivir de Escribir va sobre sacarle la sopa a los escritores y escritoras sobre pues cómo se le hace, ¿no? Para eso, para pues tener cierta ganancia. Y acá lo que hacemos es sacarles la sopa, pero sobre la escritura, el proceso y aprendizajes, experiencias. Uh-huh, uh-huh. Sí, 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 ¿no? Y ahorita, por ejemplo, yo estaría más interesado ahorita en oír su podcast que el mío, ¿no? Porque pues ahorita como que me interesa más ese tema, ¿no? Pero a mí particularmente, ¿no? Pero creo que mucha gente de la comunidad, pues las dos cosas, ¿no? Son muy útiles, ¿no? Tanto el proceso creativo y cómo hacerle, ¿no? Yo creo que especialmente si eres chavo, chava y vas empezando, pues siempre es algo que sí te puede dar algunas ideas, ¿no? Para ver qué es lograble. Tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de regreso. Entonces, pues bueno, Alejandro, además de dar consejos sobre escritura y sobre cómo vivir de escribir, pues bueno, ya dijiste que en Tinta Chida has organizado talleres, tus clubes de lectura y otras actividades. Entonces, una de las que sabemos que es más importante, que has estado promoviendo desde hace tiempo, es la escritura de pelea. Nos gustaría que nos hables un poquito acerca de la escritura de pelea y también pues un poco cómo llegaste a este concepto. Sí, pues fue más o menos también justo como yo creo por los tiempos donde estaba empezando Tinta Chida, y pues yo creo que surge primero también de querer dar un taller, ¿no? De empezar a dar un taller y ver pues cómo se le podía hacer para dar un taller y ya de manera regular y que creciera.
yo cuando estuve estudiando en SOGEM, organicé con otro compa de ahí un taller que dábamos gratis los viernes, porque las clases eran de lunes a jueves. Entonces, en su momento fue como el primer taller que di, pero luego, justo cuando empezó Tinta Chida, empecé yo a como a tratar de aterrizar ciertas ideas que yo tenía sobre la escritura. Y pues me hacía mucho sentido que se juntaran con el box, ¿no? Que además me gusta mucho y desde entonces me gustaba mucho. Y me parecía que tenía mucho sentido, ¿no? Muchos símiles y muchas cosas. Y pues fue ahí cuando dije, ¿por qué no juntarlo, no? O sea, creo que estaría bien chido hacer un taller donde pues llegaran y la mitad de la clase fuera tallerear los textos con ejercicios específicos de escritura de pelea y después pues literalmente boxear, ¿no? Con un entrenador de box que nos enseñara cómo hacerlo y conseguí uno y en su momento empezamos con kickboxing, ¿no? Porque era un gimnasio que nos quedaba ahí cerca y conecté con el maestro y todo. Y pues jaló muy chido, o sea, la verdad es que desde el principio fue una experiencia muy interesante para toda la banda, la sensación pues de que escribir es algo muy físico, ¿no? O sea, que sí pasa por un proceso intelectual, obviamente, pero que para mí en el momento de la escritura, del presente, la escritura tiene mucho más que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, conectar esas dos cosas creo que sirvió mucho y también le sirvió mucho a pues, a los que fueron al taller, ¿no? Después hubo una versión de lucha libre, donde vinieron unos luchadores ahí de triple A y nos enseñaron a volar la tercera cuerda y todo el rollo mientras escribíamos un cuento de lucha libre. Y luego ya a últimas fechas volvimos a retomar el de pelea y escribe, pero ya ahora sí ya box en un gimnasio de box. Y creo que está muy chido, la verdad, creo que se llevan muy bien y, y la experiencia de entrenar box y luego tallerear, perdón, primero es el entrenamiento de box y luego la parte literaria, creo que da muy buenos resultados, ¿no? Em, Resulta ser además de interesante, pues sí, un proceso muy claro, ¿no? En cuanto a esta conexión física y escritura pues desde las entrañas un poquito. ¿La escritura de pelea influyó de alguna manera en la escritura de tu novela Diosa Dylan? Pues sí, aunque no conscientemente, o sea, digamos que la escritura de pelea también fue como tratar de poner lo que yo estaba haciendo con la escritura, ¿no? O sea, digamos que primero fue Adiós a Dylan y todo eso antes de que surgiera la escritura de pelea, pero sí, creo que ese libro tiene mucho, ¿no? Tiene mucho de lo que yo trato de comunicar cuando hablo de escritura de pelea, ¿no? Tanto, pues esas ideas y autores y literatura que me gustaba y que me influenciaron para escribir a Dios Adila, ¿no? Y luego ya que, cómo traté de darle una forma y aterrizarla en la escritura de pelea, ¿no? Bueno, ya adentrándonos un poquito más en la diosa Dylan, ese libro, como el mismo título lo menciona, está atravesado por la música de Bob Dylan y en general, pues el mismo título esconde uno de los principales motivos de la obra, que es pues realmente una novela de iniciación, un estilo de coming of age. Y bueno, también sabemos que organizas un club de lectura sobre este tema. Entonces queríamos preguntarte qué es lo que te atrae de este tipo de historias. Sí, pues, esa es una pregunta que me he hecho mucho y que me sigue pareciendo muy interesante y que cada vez le encuentro como una respuesta distinta, ¿no? Entonces por eso me gusta que me la hagas porque em, primero siento que eran el tipo de novelas que más me interesaba leer, ¿no? Fuera de que pienso que la novela de iniciación no solamente es este tipo de novela donde un adolescente se inicia en la vida adulta, ¿no? Sino que una novela de iniciación tiene que ver con como iniciarte en una nueva etapa de tu vida, ¿no? Y por eso
pues creo que hay grandes novelas de iniciación para mí que pues son de personas ya más grandes, ¿no? Como La Conjura de los Necios, que pues ya tiene ahí 30 y tantos años el Ignatius Reilly. Ajá. Por ejemplo, la película Up es una gran película de iniciación de un viejito. Eh, entonces, creo que he llegado a la conclusión de que en realidad mis novelas favoritas y casi todas las buenas novelas, quizás, no sé si me logro explicar bien, son novelas de iniciación, ¿no? Em, donde el personaje de alguna manera, no necesariamente que se transforme, pero donde tiene cierta revelación sobre su lugar en el mundo. Ya sea que decida cambiar a partir de esa revelación o no cambiar, ¿no? No significa que tenga que ser una cosa ascendente en el sentido de mejorar o algo, pero por lo menos de tener una intuición, revelación de su lugar en el mundo. Y creo que ese es un proceso iniciático, ¿no? Para todos, ya sea que literalmente nos hagamos responsables de esa revelación o que no nos hagamos responsables y regresemos al lugar en el que estábamos antes. Otro de los talleres que has estado promoviendo ya más recientemente, pues es el de los sueños y la imaginación activa, que es ahí, pues bueno, como ya nos has comentado en la entrevista, juegas mucho con la dinámica de los talleres, de hacerlos como muy vivenciales, de hacer, combinar como esta parte física y experiencial con pues la parte como de escribir y explorar, ¿no? En la vulnerabilidad. Pero de los sueños es todavía como en otra capa de profundidad porque es buscar la manera de, a través de ciertos rituales que tú ahí vas pues dirigiendo un poco, pues buscar en lo más profundo del subconsciente. Entonces, nos interesaba también conocer un poco cómo llegaste a este tema, cómo diste ese salto como de la experiencia física, vivencial, no sé, de mucha adrenalina, algo todavía más como espiritual, de introspección. Pues yo creo que también ha tenido que ver con mi propio proceso, ¿no? Personal, primero con mi acercamiento mucho más estrecho con los sueños, ¿no? Creo que se inició con una etapa de mi vida donde necesité como empezar a ver mis sueños, ¿no? Antes de eso era una época, bueno, normalmente tenía una pesadilla en la noche, me despertaba muy asustado y lo primero que hacía era agarrar el celular o prender la luz o ponerme a leer para olvidarme del sueño, ¿no? Entonces, justo llegó un momento donde dejé de hacer eso, ¿no? Si me quedé despierto y tratando de ver el sueño y de relacionarme con él, y a partir de eso empecé a escribirlos, así como mucho, 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 y me empezaron a interesar muchísimo, ¿no? Entonces empecé a leer muchísimo de sueños. Estaba en ese momento ahí también en terapia y pues hablaba mucho de los sueños y hubo un par de sueños así como que me cambiaron mucho en relación a mi propia relación con el inconsciente, ¿no? Em, Siempre había soñado con tsunamis, por ejemplo, y siempre me daba mucho miedo y en todos los sueños estaba queriendo escapar de ellos, ¿no? Hasta que hubo uno justo cuando empezó esta nueva etapa, donde llegaba un tsunami y decía, ya estoy harto de correr, y dejaba que me sumergiera y me tragara así por completo, y veía que podía respirar debajo del agua y que no me moría, ¿no? Entonces fue como, pues muy simbólico para mí, ¿no? Porque era justamente como dejar que por primera vez me empezara a abrazar el inconsciente y la imaginación y ese tipo de imaginación. Mm, Entonces yo creo que a partir de ahí, pues empecé a querer más mis sueños, ¿no? Y a relacionarme más con ellos. Y eso me llevó a leer un montón y en eso llegó la pandemia y pues fue también como el momento perfecto de la época de la cuarentena donde tuve más tiempo de ponerme a leer y a clavarme y pues ahí me clavé muchísimo con leer sobre imaginación activa y empecé a experimentar con imaginación activa.
Y luego pues ya a partir de eso dije, no manches, eso estaría bien chido justo para armar un curso, ¿no? Y, y pues empecé a hacerlo y la respuesta de las personas me ayudó mucho a seguirlo haciendo, ¿no? Y me parece que este curso es una trampa perfecta, ¿no? Porque en realidad es sueños, imaginación activa para escritores, pero en realidad lo que menos importa, creo, me parece a mí, que es la escritura, ¿no? Sino que es un mero pretexto para atrevernos a acercarnos al mundo de los sueños. Em, ya al final, ya como los resultados de lo que se escriba, ¿no? Ya son un poco más intrascendentes, ¿no? O sea que me parece que lo más importante es la relación con nuestra propia imaginación y creo que ese taller es el pretexto perfecto. Nomás para que no lo sepan, no lo conozcan, ¿de qué se trata en sí el taller de sueños e imaginación activa? ¿Qué es lo que se hace ahí? Sí, pues primero empezamos con sueños, ¿no? Cada asistente lleva un par de sueños y a partir de los sueños el resto de la comunidad los rebautiza con, con un nombre de los sueños, ¿no? Entonces se llega al taller perdiendo el nombre de nuestro ego, ¿no? De nuestra identidad y empezamos a adoptar los nombres pues, de algunos personajes, figuras de nuestros sueños. Y el curso está dividido en 3 niveles, ¿no? En el primer nivel, que son 4 sesiones, pues en las primeras sesiones vemos, de ese primer nivel, vemos cómo relacionarnos a nuestros sueños desde la mente, ¿no? Desde el análisis, desde qué significan según diferentes símbolos y cómo a partir de ahí podemos escribir a partir de algunas imágenes e ideas. Pero la segunda parte es justamente cómo relacionarnos con nuestros sueños y cómo aprender a relacionarnos con nuestra imaginación de un modo no explotativo y utilitario, ¿no? O sea, cómo no es necesario querer descifrarlos, sino solamente convivir con ellos, acercarnos a ellos, escribirlos, desarrollarlos. Y bueno, los otros niveles tienen que ver con otras partes de la imaginación, como aprender a hacer imaginación activa, que es un proceso con el que empezó a experimentar Jung para viajar a su inconsciente y a partir de ahí escribió el Libro Rojo. Y trabajamos también con las diferentes personalidades que tenemos dentro de nosotros y que normalmente reprimimos y no hacemos caso, ¿no? Entonces tratamos de darle voz para jugar con ellas, ¿no? Hacemos listas, sacamos dados y apostamos para dejar que diferentes partes nuestras hagan cosas que nosotros nunca haríamos, ¿no? Que diríamos, no, qué horror, yo nunca haría eso, ¿no? Entonces, dar chance a que esas otras personalidades internas tengan importancia en nuestras vidas y también participen. Y ya el último nivel tiene que ver con los mitos, ¿no? Con encontrar cuál ha sido el propio mito de nuestra vida y conectarnos con nuestro daimon y nuestra vocación. Entonces es un viaje bastante alucinante y que la verdad a mí en estos momentos es el taller que más me gusta dar porque me permite siempre reconectarme pues con toda esta fuente tan rica, ¿no? Del mundo imaginal y que pues siempre tiene que ver con uno mismo. Con unos ¿Tienes mismos. pensado repetirlo? Sí, claro. ¿Tienes pensado repetirlo próximamente? Sí, fíjate que sí, lo doy una vez al año, todos los niveles, y sí, yo creo que por ahí de marzo vamos a empezar, que ya hay varios ahí que me dijeron que cuando arranca, entonces yo creo que en marzo, abril lo volvemos a arrancar. Ya para terminar esta entrevista, no podíamos dejarte ir, pues sin preguntarte la pregunta del millón. ¿Tú crees que se puede vivir de escribir? Pues yo creo que sí, aunque, y eso es en lo que he ido cambiando ahí mi opinión, aunque quizás no es lo más importante vivir de escribir, o sea, digamos, pienso que el objetivo es escribir antes que vivir de escribir. Es decir, uno puede vivir de otras cosas y si esas otras cosas te permiten escribir lo que a ti te interesa, o sea, tus proyectos personales, si eso te permite más que vivir de escribir lo que no te interesa, o sea, si vivir de escribir lo que no te interesa no te deja tiempo ni ganas para tus proyectos personales, creo que vale más la pena no vivir de escribir
y dedicarle tiempo a tus proyectos personales, ¿no? O sea, porque puede ser eso, sí puedes estar viendo escribir, pero escribes cualquier cosa, y estás metido en cosas que a lo mejor no te interesan, que, o que más bien, no que no te interesen, pero que te restan energía para lo que verdaderamente quieres escribir, ¿no? Tus proyectos. Entonces puedes decir, sí, soy un escritor, escribo, pero pues no estoy escribiendo lo que yo quiero escribir y no me quedan ganas de escribir. Y en cambio, a lo mejor puedes estar chambeando de cualquier otra cosa, pero te puede quedar muy buen tiempo y ganas para escribir lo que te importa, ¿no? Que no, pues es tu relación con tu propio mundo interno. Entonces creo que cualquiera de las dos cosas que hagamos que nos permitan, pues mantener eso, ¿no? Esa relación con ese mundo interno, que creo que a la mayoría es a lo que, por lo que nos acercamos a la escritura, ¿no? Y, o sea, fuera de eso, creo que sí está chido vivir de escribir otras cosas siempre que te quede tiempo, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, pues sí vivo de nada más de dar mis talleres, de una que otra, como les contaba, ¿no? Una que otra traducción, una traducción, un audiolibro, algún guión, y también eso, ¿no? La pregunta, ¿qué es vivir para ti, no? O sea, quizás, pues sí, para mí no es vivir ni mucho menos con lujos ni nada, pero, pero en este momento sí me siento muy agradecido, ¿no? O sea, de que mi trabajo sea hacer clubs de lecturas, y irme a escalar una montaña y comentar un libro y dar un taller de sueños. O sea, sí es para mí en este momento como un trabajo ideal, ¿no? Que sí me da para comer y pagar colegiaturas y etcétera, etcétera, ¿no? Ay, pues, muchas gracias. La respuesta me gustó bastante y pues coincido bastante con ella, así que muchas gracias por eso. Qué chido, qué chido. Sí, ¿no? Porque a veces también nos podemos presionar, ¿no? Decir, no, fuera tengo que vivir de escribir y a lo mejor no es el mismo camino pues para todos, ¿no? Depende, yo creo que, Ujú. pues de cada quien. Sí. Sí, pues Y ahora creo sí que además... ya nos jaló bien el internet ahorita. Sí, ya, por fin, al final de la llamada, pero se logró. Alejandro, pues antes de terminar, ¿te gustaría darnos, bueno, algo más que quisieras agregar, algún consejo, comentario para la comunidad que nos escucha y ve? Solamente creo que mm, también lo que yo he aprendido, ¿no? O sea, en estos años en relación, tanto esto que les decía de los manifiestos o los talleres de literatura o las clases o estas ideas de qué es escribir y todo, creo que lo único que podría decir es flexibilidad y no creerte nada de nadie, ¿no? O sea, tomar todos los consejos de todos como si fueran una metáfora. Y si esa metáfora te ayuda en tu propio momento de escritura y de vida, está chido, pero no consideres que una metáfora es como una ley grabada en roca que te va a servir para toda la vida, ¿no? O sea, si esa metáfora te ayuda en este momento para escribir mejor o escribir más o lo que sea, abrázala hasta donde te siga ayudando a lo mismo, ¿no? Y cuando ya no te ayude, pues suéltala. Creo que eso. Un gran consejo, además de, pues bueno, creo que todo lo que se puede aprender entre las pandillas de lectura, entre los talleres que impartes, creo que, pues bueno, nos llevamos mucho de esta entrevista a pesar de las fallas técnicas. Para la comunidad que nos escucha, de verdad les invitamos a seguir a Alex en sus redes sociales, tanto de él como de Tinta Chida. Y pues yo voy a insistir en que este taller de sueños e imaginación activa es uno que vale mucho la pena tomar, no solo, como ya lo dijo él, para escribir, sino porque es una forma de autodescubrimiento que al menos a mí, creo que sí me gustó y me marcó bastante. Entonces yo recomiendo 10 de 10. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, Alex, por tu tiempo, por aceptar esta entrevista. Esperamos que podamos conversar en otra ocasión, un día que
tengas otro taller, que publiques tu próximo libro. No sé si andas trabajando en algo. Sí, ya, o sea, justo, ya lo había acabado mi siguiente novela hace un rato, pero ahorita justo volví a retomar para corregir cosas un poquito ya más distanciado y ayer ya puse así la ultimísima corrección. Entonces, ojalá se arme y salga este año. Esperemos que sí. Ah, pues Ojalá que súper. Sí, ojalá que sí. Felicidades. Sí, muchas gracias. Esperemos que tenga buen camino. Sí, y pues ahí la comentamos a detalle. Sí, claro, con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias, Alex, y pues Escritoras Emergentes tiene sus puertas abiertas para ti. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en otra emisión de Voz de Autor. Y una disculpa por las fallas técnicas, fueron un par y estuvieron fuera de nuestro control, pero bueno, alguien no quería que hiciéramos esa entrevista, pero se logró. Hubo disciplina, hubo constancia y determinación y se logró. Claro que sí. Y pues bueno, no se olviden de compartir esta entrevista con más personas a quienes pueda interesar la obra y las actividades que organiza Alejandro Carrillo. De verdad yo insisto en invitarlos a seguirle la pista. La verdad es que todo el tiempo está organizando dinámicas, algunas son presenciales en Ciudad de México, pero muchas otras son en línea. Entonces pues bueno, se puede pues ver qué es lo que está ofreciendo. Siempre es muy interesante. Y pues eso es todo por esta emisión. Muchas gracias, nos vemos en una próxima conversación. Nos vemos. Yo creo que ahora sí. Así termina una nueva conversación de Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda darle me gusta y compartirla con más personas a quienes pueda interesarle. Búscanos como Escritores Emergentes en redes sociales para mantenerte al tanto de nuestra próxima emisión y conocer nuestro contenido acerca de escritura creativa. Hasta la próxima.